Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Osvaldo Quiñones, su canal GateWay, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, bienvenidos nuevamente. Antes que nada, muchísimas gracias por apoyar a su servidor Osvaldo Quiñones y su canal GateWay. En esta ocasión, por supuesto, voy a exponer algunos hechos y noticias muy importantes referentes al conflicto sirio, porque lo que tanto temía Europa, América Latina y, bueno, la gente alrededor del mundo, es un enfrentamiento entre Rusia y los Estados Unidos, las dos grandes potencias militares del planeta. Ese es el temor de todos. Y posiblemente se esté dando ya precisamente allá en Siria. Ese es el temor que tenía la gente, que tenía el mundo. Pero voy a exponer algunos hechos y noticias que confirman que posiblemente ese enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia ya se esté dando. Y muchos de los conflictos que estamos mirando, como el de Norcorea, el de Ucrania, las amenazas a Venezuela, obviamente para mí en lo personal significa que solamente se están creando alianzas para una guerra. No quiero ser pesimista, pero voy a exponer esos hechos y esas noticias que posiblemente, lo vuelvo a reiterar, Estados Unidos y Rusia posiblemente se estén ya enfrentando directamente en Siria. Aunque los medios de comunicación corporativos, así también como alternativos, no han confirmado esta noticia, y esta noticia es alertar a los demás, alertarlos a ustedes que siguen a su servidor Osvaldo Quiñones, porque esta noticia es seria, y es precisamente de un cable que se filtró a diferentes agencias, que viene también en diferentes agencias, y dice lo siguiente, aquí va para que aquellos que no quieran entender esta realidad. Más de 1000 soldados de Estados Unidos, un aproximado de 1000 soldados de los Estados Unidos podrían estar siendo atacados en las últimas horas por aviación rusa en territorio sirio, allá en la provincia de Deir ez-Zor, al sureste de Deir ez-Zor, Más un aproximado de 1000 soldados de Estados Unidos podrían estar bajo ataque de la aviación rusa precisamente en la región. No lo ha confirmado ninguna agencia noticiosa o digamos los medios de comunicación corporativos ni alternativos. Yo les voy a decir la razón por la cual no se filtra en realidad si es que esto está sucediendo, para no alarmar al público por un lado, y por el otro lado para evitar que esto realmente escale en un conflicto mucho más grande. Precisamente tratan de evitar que esto no se filtre a absolutamente nada. Pero curiosamente, justamente llega este 18 de septiembre, justo un día antes de que el gobierno de Estados Unidos, el día 17, y aquí está la noticia, el día 17 de septiembre, el gobierno de los Estados Unidos acusa al gobierno de Rusia de haber atacado a los grupos moderados y grupos rebeldes que luchan supuestamente en contra del terrorismo en esa misma región. Lo acusó de atacarlos con la aviación, atacar a sus grupos rebeldes y moderados, que no son otra cosa más que los grupos terroristas, pero bueno, esa es la política de Estados Unidos, totalmente fallida, y precisamente como ya he dicho que la política de Estados Unidos es un total fracaso, esto confirma que han estado atacando a los grupos terroristas, aunque afirmó también que el mismo 17 de septiembre el gobierno de Siria confirmó haber atacado a grupos kurdos, grupos moderados y grupos rebeldes que luchan en contra del gobierno de Bashar al-Assad y que son apoyados por el gobierno de Estados Unidos y la coalición liderada por los Estados Unidos, lo cual confirma todo lo que estoy diciendo. Esto confirma que ya hay un enfrentamiento más directo entre Rusia y Estados Unidos y el ejército de Siria. ¿Pero por qué ahora se está dando este enfrentamiento? Justamente, porque justamente el gobierno de Estados Unidos ha estado perdiendo terreno. El cerco de Deir ez-Zor fue cruzado precisamente este pasado 12 y 13 de septiembre por parte del ejército sirio en Deir ez-Zor, la capital del Estado Islámico. Estados Unidos tuvo que retroceder. Estados Unidos trató de retomarlo justamente este pasado 16 de septiembre, pero detuvo el avance. ¿Por qué? Porque ya estaba en mala posición. El gobierno y el ejército de Siria han tomado los puntos estratégicos precisamente de Deir ez-Zor y tienen todo bloqueado. Por eso es que Estados Unidos ha detenido su avance. Pero esto confirma que hay un enfrentamiento. La razón, porque Estados Unidos ha perdido las bases militares que tenía en Deir ez-Zor, en Homs, Palmira y otras regiones, y ahora también se confirma este pasado 15 de septiembre que perdió la base militar que poseía precisamente allá en la frontera de Jordania.
por el ejército de Irak y el ejército de Siria, que también siguen limpiando sus fronteras de estos grupos terroristas. Estados Unidos está siendo desplazado únicamente a las últimas regiones que le quedan a los grupos terroristas, grupos moderados, así también como a la región kurda. Y justamente cuando este pasado 3, 4 y 5 de septiembre, el mismo Pentágono afirmaba que si el ejército de Siria cruzaba el río Éufrates, sería atacado por la coalición de Estados Unidos si luchaba en contra de los grupos moderados, el Ejército Libre de Siria, las Fuerzas Democráticas de Siria, que son apoyadas por la coalición de Estados Unidos, pero que luchan en contra de Bashar al-Assad. Lo dijo que los atacarían. Y este pasado 16 de septiembre, por primera vez, la agencia SANA, la agencia Al-Manar, así también como la Fort Rus, RT, Press TV y muchas otras agencias confirman la llegada del ejército de Siria con el apoyo de Rusia al río Éufrates y su cruce este 17 de septiembre a el río Éufrates, y empiezan a tomar diferentes localidades que antes estaban en manos de los grupos terroristas. Sí, por eso viene el enfrentamiento, por eso es que Estados Unidos y Rusia cada vez se miran más cerca, porque justamente Estados Unidos está siendo desplazado a las últimas regiones que le quedan a sus grupos moderados, a sus grupos terroristas y a los kurdos, y precisamente pronto llegarán al Raqqa, el último bastión que queda para terminar completamente con esta guerra, que ahí ya se encuentran algunas fuerzas del ejército sirio, pero simple y sencillamente están esperando la llegada del apoyo de Rusia y de las fuerzas Tigre y otros grupos que van a luchar en contra del grupo terrorista. Precisamente por eso es que esta noticia podría ser muy real, porque aquí Estados Unidos decide retirarse de manera callada, decide retirarse de Siria ya porque no le queda otra opción, o viene un enfrentamiento que perderá Estados Unidos porque ya no tiene regiones donde poder iniciar otra guerra. Está prácticamente acorralado. Y eso es precisamente lo que hay detrás de esto. Por eso ahora cada vez se miran más las caras. El ejército libre de Siria, el ejército sirio, la aviación rusa con la de Estados Unidos, y ahora precisamente por eso están surgiendo estas noticias de ataques entre estos grupos. ¿Por qué? Porque ya cada vez Estados Unidos tiene menos opciones. El ejército de Siria sigue avanzando, Rusia sigue destruyendo a los grupos terroristas, Irán sigue destruyendo a los grupos terroristas y Estados Unidos está acorralado. El señor Tayyip Erdogan, este 17 de septiembre empieza el envío de 80 blindados precisamente en la frontera con Siria, para en caso de que tenga que intervenir en la guerra, apoyar a Rusia en contra de los kurdos, si es que los kurdos no cambian de bando antes de tener que enfrentarse al ejército de Siria, al de Rusia y al de Turquía. ¿Lo ven? Ahí está la clave. Lo dije yo, lo vuelvo a reiterar, que Estados Unidos había perdido la guerra, no ha querido aceptar que ha perdido la guerra, quiere continuar. ¿Por qué esta noticia no va a salir a los medios de comunicación? Porque no quieren hacer quedar a Estados Unidos con una derrota totalmente vergonzosa. Es la verdad, no quieren hacerle o darle a conocer al mundo que Estados Unidos ha sido derrotado de manera vergonzosa. Y aún si quiere actuar con una lucha directa en contra del ejército de Siria, el de Rusia, el de Irán, Estados Unidos, como lo dije yo, está perdido. Ha perdido esta guerra. No la acepta. Y precisamente por eso estas noticias, que son muy importantes, Estados Unidos y los medios de comunicación jamás las van a exponer, porque aquí Estados Unidos únicamente se está jugando sus últimos suspiros, sus últimas cartas, y el Kurdistán ya se murió. Eso quedó en el olvido. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.